Una sociedad secreta de viudas y un miembro desaparecido. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión, Luis. Me encantaría saber dónde nos acompañan esta noche. Leer sus comentarios siempre me alegra el día. Comencemos. Un martes por la tarde, a finales de mayo, la Sociedad de Viudas de Santa Aletea celebró su té anual en el patio de la vicaría. Una celebración pintoresca, aunque ligeramente desequilibrada, con mantelería desigual, un bizcocho inclinado precariamente hacia la izquierda y una hilera de sillas plegables que crujían con cada educado roce de falda o bastón. La esposa del vicario, la señora Caldwell, había tomado prestados banderines de la escuela primaria y los había colgado en tiras desiguales sobre la tetera. En el centro de la mesa había un cuenco Wedgwood ligeramente agrietado, lleno de terrones de azúcar. Se respiraba un aire solemne. Broches cuidadosamente pulidos brillaban al sol. Las tazas tintineaban y se murmuraban condolencias con contenida dignidad. Este té en particular se había programado para honrar a la difunta señora Alicia Brindle, la más reciente incorporación a la creciente sociedad de viudas de Santa Aletea, aunque falleció en circunstancias trágicas antes de poder asistir a una sola reunión. «Es espantoso, de verdad», dijo la señora Diana Tewkesbury, una mujer formidable con una mirada tan aguda como las agujas de bordar que manejaba en los puestos de beneficencia del pueblo. Imagínese morir antes de que su rododendro floreciera por segunda vez, y en circunstancias tan sospechosas. La señorita Marple, sentada junto a una hortensia violeta que parecía inclinarse hacia ella como una niña curiosa, asintió levemente, pensativa. Sus manos enguantadas descansaban pulcramente sobre su regazo y no dijo nada por el momento. Había aprendido hacía tiempo que el silencio invitaba a la revelación con más eficacia que el interrogatorio. Al otro lado de la mesa, la señora Caldwell frunció los labios. «La policía cree que fue un accidente, una caída en su invernadero», dijeron. «Pobrecita, se golpeó la cabeza contra una maceta de terracota». «Sí, pero oíste», susurró otra viuda, la señora Digby, ligeramente encorvada y aficionada a los coñacs. Tenía el cuello roto. «Quebrado como una ramita», dijo el médico. No era precisamente la clase de herida que uno sufre al alcanzar una regadera. Una sutil ondulación recorrió los manteles, como el viento antes de una tormenta. Las tazas de té se detuvieron a medio camino de los labios, con las cejas arqueadas. Solo la señorita Marple removía su té con calma, sus pálidos ojos azules fijos en los rododendros que se mecían al otro lado de la puerta. «Alicia Brindle», murmuró la señora Tewkesbury. Era recién llegada. Solo llevaba 6 meses en el pueblo. Se mudó a la vieja casa de Gresham tras el fallecimiento de su marido. Parecía preferir la soledad. Todavía usaba su velo de luto los días de mercado. ¿Lo sabía? Era pianista, dijo la señora Digby. Solía tocar en Londres antes de casarse. Lo dejó, por supuesto, y nunca tuvo hijos. Algunos decían que no era ella misma, añadió la señora Caldwell con delicadeza. La señorita Marple dejó la cuchara con suavidad. «El dolor cambia a una persona», dijo en voz baja, «pero hay que tener cuidado de no confundir la tristeza con la extrañeza». Hubo una pausa reflexiva. Entonces una mujer más joven se acercó a la reunión y su presencia desentonaba entre las viudas mayores. No era viuda Florence Gresham, hija del difunto coronel Gresham y heredera de la mitad de las tierras al este del pueblo. Llevaba un vestido azul marino de corte moderno y no tenía sombrero, y su entrada atrajo tantas miradas de reojo como sus fuertes opiniones durante la reunión parroquial de la Navidad pasada. «¿Se han enterado?», preguntó Florence con energía, ignorando las tazas de té congeladas en la etiqueta. El inspector Cray
está reabriendo la investigación. Al parecer, ha surgido algo con el testamento de la señora Brindle. Fue reescrito apenas 3 días antes de su muerte. La señora Caldwell casi dejó caer su galleta. —¿Cómo dice? —asintió Florence, claramente disfrutando del revuelo. Cambió la beneficiaria principal de una sobrina de Sussex a alguien del pueblo. Nadie sabe quién, no oficialmente, pero la gente habla. La expresión de la señorita Marple permaneció serena. Solo un breve destello cruzó su rostro. Sí, un cambio que habría pasado desapercibido para todos, salvo para los más observadores. Tomó su taza. Un cambio repentino en la voluntad, murmuró. A menudo dice mucho más de los vivos que de los muertos. La mesa volvió a quedar en silencio, mientras el cálido aroma de las hortensias se mezclaba con el del Earl Grey. Sobre ellos, los banderines ondeaban perezosamente con la brisa, como si saludaran a los secretos que flotaban bajo ellos. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre las casas de piedra de St. Alethea, como tinta en el agua, la señorita Marple hizo una pausa en su camino a casa. Se detuvo ante las puertas de Gresham Cottage, la última residencia de Alicia Brindle. La casa estaba oscura ahora, las ventanas sin vida, pero una contraventana colgaba ligeramente torcida y en el parterre, justo al otro lado de la puerta, una maceta de barro volcada yacía intacta. La contempló un buen rato. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y regresó lentamente a su pulcra y encalada casa en el camino. El pueblo había empezado a murmurar y la señorita Marple, en silencio, había empezado a escuchar. A la mañana siguiente, St. Alethea estaba sumido en la especulación, de esas que bullen bajo la superficie de un lugar demasiado pintoresco para un escándalo apropiado y demasiado orgulloso para admitir que prospera gracias al drama ajeno. Bajo los arcos de medio punto y alrededor de la báscula de latón del tendero, los aldeanos empezaron a tejer teorías entre los pliegues de sus chismes diarios. En la oficina de correos, la señora Lavinia Cripps, que manejaba cartas con la santidad de las Sagradas Escrituras, se inclinó sobre el mostrador y le habló en voz baja a su amiga y clienta, Mavis Trundle. Recibí una carta certificada para la señora Brindle solo 3 días antes de su fallecimiento. Venía de Londres. Un sobre azul claro, no de esos que se ven a diario. ¿Qué contenía?, preguntó Mavis con entusiasmo, moviendo su cesta de ciruelas. La señora Cripps sorbió por la nariz. Bueno, no suelo leer correspondencia privada, Mavis, pero si me aventurara a adivinar, diría que no era una factura. Papel perfumado. Algo caro, posiblemente legal. En la panadería, el señor Owen Bletchley, el hijo enharinado de la difunta señora Bletchley, quien una vez dirigió el gremio de mujeres con una tetera de hierro, aportó su teoría mientras repartía bollos de miel. Ella tuvo visitas, ¿sabes? 1 o 2 veces. Un hombre. Bajo, con sombrero Homburg, tipo londinense. Parecía que sabía distinguir a un abogado de una serpiente. Y a ella no le gustaban mucho las visitas, ¿verdad? Siempre era reservada. Y ahora el testamento ha cambiado, añadió Nora Trent, asintiendo solemnemente mientras entregaba 6 peniques para un panecillo de pasas. Eso nunca es casualidad. Cerca de la escuela, 2 niños susurraban sobre fantasmas en el invernadero, y el viejo señor Mallory, quien una vez luchó en Mesopotamia y ahora hablaba con sus rosas, afirmó haber visto una luz parpadear en la ventana del salón de Gresham Cottage la noche de la muerte de Alicia Brindle, aunque la electricidad había sido cortada desde entonces. Entre estos hechos a medias y ficciones adornadas, el inspector Cray, traído de Barchester, caminaba rígido por el pueblo como quien intenta no pisar una alfombra que podría levantarse y revelar un pozo debajo. Era competente, aunque poco imaginativo, y prefería los motivos claros y las cronologías lineales.
hizo una visita formal a la señorita Marple al día siguiente del té en el jardín. Aunque ella ya no formaba parte de ningún comité formal, había aprendido, como muchos, que la presencia de Jane Marple en una novela de misterio no era diferente a la de la levadura en un pan, tranquila, necesaria y destinada a sacar algo a la luz. Ella lo recibió en su sala de estar, que olía ligeramente a lavanda y galletas de jengibre. «Solo intento ordenarlo todo», dijo, tomando un sorbo de té que no había pedido, pero que no se atrevía a rechazar. Una mujer muere en lo que parece un accidente. Luego empiezan los rumores, y ahora tenemos este asunto del testamento. Todavía podría ser una coincidencia. La señorita Marple removió el té, con la mirada fija en el pequeño tapete de ganchillo que había debajo de su taza. «Las coincidencias son como las margaritas», el inspector dijo en voz baja. «Una sola es bastante natural, pero cuando encuentras un montón creciendo fuera de temporada y todos en fila, vale la pena preguntar. ¿Quién los plantó?», sonrió cortésmente. «Claro que has oído las teorías del pueblo». «Ah, sí», respondió ella, como si comentara sobre el tiempo, aunque las de correos suelen ser más imaginativas que las de la carnicería. Se inclinó hacia adelante. «Si no le importa que le pregunte, señorita Marple, ¿qué impresión le da la señora Brindle?» «Tengo entendido que nunca habló mucho. No coincidió la señorita Marple. Pero la veía a menudo. Somos un pueblo pequeño, después de todo». «¿Y qué observó?» La señorita Marple sonrió levemente. «Una mujer acostumbrada a la soledad, pero no en paz con ella. Alguien que guardaba secretos, no por ser misteriosa, sino porque no tenía a nadie a quien contárselos». Gray frunció el ceño. «Todos tenemos secretos». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero algunos llevan los suyos como una marca de nacimiento. Otros los esconden como un cuchillo bajo un cojín». El inspector se despidió con expresión perpleja y con la sensación de haber recibido consejos en forma de metáforas de jardinería. Al otro lado del camino, el reverendo Caldwell acababa de terminar el borrador de su sermón dominical, pero se encontraba distraído. Su esposa le había hablado del té del jardín y de los chismes que despertaba. Ahora, mientras contemplaba la parroquia desde la ventana de su estudio, recordó una breve interacción una semana antes de la muerte de la señora Brindle, cuando ella apareció en la puerta de la iglesia preguntando por los registros. No los libros de bautismo ni los de matrimonio, sino una lista de los fallecidos. En concreto, preguntó por un hombre llamado Edwin March. Él le había dicho que el nombre no le sonaba, y ella pareció decepcionada. Luego miró la vidriera, la que representa al ángel del juicio, y murmuró algo que él no pudo oír bien. Ahora se preguntaba qué significaba, si es que significaba algo. Mientras tanto, en la plaza del mercado, Florence Gresham hablaba animadamente con el doctor. Lionel Stoker, el médico del pueblo. Florence, como siempre, parecía una mujer que emite una proclama en lugar de mantener una conversación. «No me fío», dijo. «Cambiar un testamento así. ¿Y nadie sabe quién se benefició? Ridículo. Si la ley no nos lo puede decir, entonces tenemos un problema». El doctor Stoker, un hombre cuya actitud era perpetuamente arrepentida, quizás porque había traído al mundo a la mayoría de los residentes actuales del pueblo y no tenía muchas ganas de verlos partir en circunstancias cuestionables, se frotó la barbilla. «Solo la vi una vez», dijo. «Tuvo un desmayo. Estrés», pensé, pero su presión arterial era errática. Ella sabía cómo ponerlo. No lo estaba durmiendo. «¿No está durmiendo?», repitió Florence. «Insinuó que alguien la observaba», dijo él a regañadientes. Pero ella se rió. No insistí. Florence sorbió por la nariz. Estaba asustada. «Y ahora está muerta, y alguien ahí fuera tiene su dinero». Desde un puesto cercano, la señora Tewksbury escuchó lo suficiente como para convertirlo en una teoría propia antes de que se cumpliera la hora.
De vuelta en su cabaña, la señorita Marple estaba sentada en su jardín, cortando las flores marchitas de sus rosales. Había regresado de la biblioteca local esa tarde con un ejemplar de la saga de los Forsyth, pero estaba sin abrir en su regazo. En cambio, su mente divagaba sobre nimiedades. Una maceta rota, una pregunta sobre los muertos, una revisión repentina de un testamento, una visita con sombrero hongo. No están hechos, todavía no, pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho que la verdad humana no residía en las declaraciones, sino en las incoherencias, no en lo que la gente decía, sino en lo que decidía omitir. Y en St. Alethea, al parecer, todos tenían algo que no habían dicho. El jueves por la mañana, el sol se abrió paso suavemente entre las nubes sobre St. Alethea, proyectando una luz tenue y moteada sobre el verde del pueblo y avivando las peonías tempranas del jardín de la señorita Marple. Ella cuidaba sus petunias con serenidad, como quien ordena un cajón lleno de cartas viejas con delicadeza, pero con método, cuando su vecina de al lado, la joven Dora Bryce, entró ruidosamente por la puerta principal. La señorita Marple levantó la vista con una sonrisa serena. «Buenos días, Dora. Ha llegado con la energía de un telegrama». Dora, que siempre tenía prisa, pero rara vez sabía por qué, se sonrojó de vergüenza. «Oh, señorita Marple, le pido disculpas. No pretendía asustarla. Solo que pensé, bueno, debería saberlo. El inspector Cray ha llamado a la señorita Prowse». La señorita Marple parpadeó una vez. «¿La señorita Prowse? ¿La mecanógrafa local?» Dora asintió. «Sí, ella. La contrató para revisar la correspondencia de la señora Brindle. Y esta es la parte extraña. Le dijo al abogado que no anunciara el testamento todavía, no hasta que haya hablado con todos los nombrados en el borrador anterior. Eso es inusual», dijo la señorita Marple, sacudiéndose la tierra de los guantes. Dora se quedó allí. «¿Crees que fue asesinato?» La señorita Marple no respondió directamente. «En este pueblo, querida, la gente rara vez comete delitos por la emoción del crimen. Pero a veces toman decisiones fatales cuando su reputación está en riesgo». Con eso, Dora fue despedida tan amablemente como si le hubieran ofrecido una taza de té. Dentro de la vicaría, mientras tanto, el inspector Gray estaba sentado incómodo en una silla de respaldo duro mientras la señora Caldwell relataba su recuerdo del té del jardín con detalles forenses. Aunque no había presenciado la caída, ofreció un relato completo de la ropa de la señora Brindle ese día, incluyendo un broche con una piedra azul ligeramente desportillada, quizás lapislázuli o pasta, pero muy llamativo de todos modos. El bloc de notas de Cray permaneció prácticamente en blanco. Después volvió a visitar al doctor Stoker y le insistió para que le diera una imagen más clara. Tenía motivos para tener. «Miedo», dijo Cray. «Florence Gresham mencionó algo sobre vigilancia. Dijo que insinuó que la estaban vigilando». El doctor Stoker se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Ella dijo: «Déjame, recuérdalo. Era justo antes del anochecer. Dijo que vio la misma figura 2 veces, pasando frente a su ventana. Un hombre, bajo, bien vestido, dijo que no se detuvo, que no miró dentro, pero que algo en su forma de caminar la inquietaba». «¿Y no investigaste más?» «Fue vaga, y algunos pacientes temen a las sombras, no a las personas». Cray cerró su cuaderno, visiblemente disgustado. «Entonces tendré que hablar con los Gresham otra vez». Mientras tanto, Florence Gresham no esperaba ociosamente a que la citaran. Estaba llevando a cabo su propia investigación. Como enlace no oficial del pueblo para todos los asuntos escandalosos, se había encargado de visitar a la señorita Prowse con el pretexto de donar 2 cintas de carbono y una lata de té Lyons. «Pensé que te gustaría un poco de compañía», dijo Florence despreocupadamente mientras entraba en la sala delantera del bungalow de Prowse.
La señorita Prowse, toda flequillo despuntado y mangas ondeantes, levantó la vista del montón de sobres que tenía delante y parpadeó como un búho. «Es muy amable de tu parte, Florence, pero estoy hasta las orejas de tonterías de sucesiones. El inspector dice que estas cartas podrían contener pistas». Florence se sentó de todos modos. «¿Se escribía mucho?» «No con regularidad», admitió la señorita Prowse. «Pero hay 2 corresponsales que escriben con bastante frecuencia. Uno de una tal señorita Amelia Coombs de Shropshire, una antigua amiga del colegio, según tengo entendido, y otro... Bueno, esto es lo extraño». Florence se inclinó. «Alguien que firma solo como E.M. La letra es pulcra, pero excesivamente formal, y no hay remitente. El tono es tenso, cauteloso, y la última carta llegó solo 2 días antes de la muerte de la señora Brindle. No la abrió». «¿No la abrió?», repitió Florence, escandalizada. La señorita Prowse levantó el sobre envuelto en papel de seda, todavía sellado. El inspector dijo que lo conservara. Podría ser relevante. Florence se fue poco después, con la mente llena de posibilidades. De vuelta en su casa de campo, la señorita Marple estaba sentada ante una mesita en su sala de estar, ordenando las cartas de la mañana. Entre ellas había una nota doblada del reverendo, que había recordado algo curioso después de su conversación en la oficina de correos. «Estimada señorita Marple», decía con su cuidada caligrafía. Preguntó si Alicia Brindle había mencionado a alguien por su nombre durante su última visita a la iglesia. «Recuerdo algo. Había consultado la lista de nombres del monumento de guerra y había preguntado por Edwin March. Cuando le dije que no recordaba a nadie así en la parroquia, pareció extrañamente aliviada. ¿Cree que significa algo?» La señorita Marple dobló la carta y la guardó cuidadosamente en el primer cajón de su cajón. En su mente, un patrón comenzaba a tomar forma. No exactamente una imagen, sino un marco. Una mujer que había cambiado su testamento. Una serie de cartas de un corresponsal anónimo. Una pregunta sobre un hombre que, según todos los indicios, nunca había existido en San Aletea. Y la extraña expresión en el rostro de Florence Gresham durante la curiosidad del té, sí, pero también algo más. Aprehensión. Esa tarde, la señorita Marple visitó a la señora Digby con el pretexto de pedirle prestada una receta de mermelada de grosella. Las 2 mujeres estaban sentadas junto a la ventana del salón, observando pájaros y bebiendo agua con limón. «Oh, sí», dijo la señora Digby con un suspiro. «Solía caminar todas las noches, justo antes del atardecer, más allá del sector de tejo y junto a la oficina de correos. Siempre de negro. Parecía que iba a desaparecer en la oscuridad. ¿Hablaba con alguien?» La señora Digby frunció el ceño. «No a menudo, pero una vez se detuvo a hablar con Denise Kirby. Es el manitas de la casa de los Gresham. Dijo que ella preguntó si se podía arreglar la puerta del jardín. El pestillo estaba roto», dijo, «y alguien lo había estado abriendo en la noche». «¿Alguien?», la señorita Marple repitió suavemente. La señora Digby asintió. Dijo que escuchó pasos. 3 noches seguidas. La señorita Marple bebió su agua pensativamente. «¿Y el señor? ¿Kirby la arregló?». Dijo que se equivocaba. La puerta no estaba rota. Esa noche, mucho después de que el pueblo se hubiera sumido en la quietud del crepúsculo, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en su sillón. El fuego estaba abajo. Su labor de punto yacía inactiva en su regazo. Afuera, el viento se agitaba suavemente entre la hiedra. ¿Qué clase de persona reescribía un testamento y solicitaba información sobre los muertos justo antes de morir? ¿Qué clase de persona temía a alguien que, en el papel, no existía? Miró el reloj de la chimenea. Pronto, la noche desaparecería. Y sin embargo, dentro de los reconfortantes muros de St. Aletea, algo muy antiguo y muy humano despertaba resentimiento,
miedo y quizás incluso venganza. La señorita Marple cerró los ojos un instante y al abrirlos, la mirada en ellos no era de somnolencia, sino de cálculo. La investigación inicial revelaba menos sobre el crimen y más sobre las personas que rodearon a la víctima. Y ese, la señorita Marple sabía por experiencia, era el único lugar donde se escondía la verdad. Para el domingo siguiente, el pueblo de San Aletea había elegido a su primer sospechoso, como por una votación comunitaria tácita. El nombre había empezado a circular discretamente en los salones, en los puestos de verduras y tras las puertas cerradas de los floridos salones. Denise Kirby. No era difícil entender por qué. Era joven, apenas tenía 30 años, con el rostro bronceado por el sol y habitualmente manchado de grasa, de motor o tierra. Manitas de profesión, vivía solo en una modesta cabaña justo después del camino del molino. Tenía pocos conocidos aparte de un gato atigrado llamado Mottle, y era conocido por hablar con frases cortas, a veces evasivas. Una vez se vio envuelto en un lío por un asunto delicado, relacionado con el robo de un timbre de bicicleta y un par de guantes, y nunca había logrado deshacerse de esa reputación, a pesar de 12 años de trabajo constante en jardines, cercas y canaletas por toda la parroquia. Lo más incriminatorio, a ojos de los aldeanos, era el hecho de que lo habían visto varias veces cerca de la propiedad de la señora Brindle en los días previos a su muerte. «Siempre pensé que tenía un aspecto sospechoso», murmuró el señor Bletchley, atando un paquete de panes de centeno detrás del mostrador de su panadería. «Habla más con su gato que con la gente». «Exactamente el tipo», asintió la señora Trent en la carnicería, siempre merodeando por los setos. Probablemente esperaba haberle dejado algo en el testamento. Dicen que le pagó en efectivo. Y, sin embargo, a pesar del fervor con el que las sospechas recaen sobre Dennis Kirby, las pruebas seguían siendo escasas. El inspector Cray, sentado en el pequeño estudio de Gresham Cottage, examinando minuciosamente los registros domésticos, encontró poco a qué aferrarse. Un talonario de recibos mostraba que la señora Brindle efectivamente le había pagado al señor Kirby por reparaciones menores, una bisagra nueva en la puerta del jardín, aunque Kirby afirmaba que no era necesaria, un panel de repuesto en el invernadero y la poda del seto de tejos cerca de la ventana de la cocina. «Dijo que alguien la estaba vigilando», admitió Kirby durante el interrogatorio, con los brazos cruzados y la voz apagada. «Pensó que podría haber visto a quién, pero nunca lo vi». «¿Y está completamente seguro de eso?», insistió Cray. Kirby asintió brevemente. «Le dije que hablara con el alguacil si estaba preocupada. No parecía de las que buscan alboroto. Te vieron fuera de la cabaña después del atardecer, la noche antes de su muerte. Pasé por allí de camino a casa», dijo simplemente. «Hay un sendero detrás del invernadero que lleva al viejo huerto. Es más corto que el camino principal». Cray entrecerró los ojos. «¿No tenías ningún motivo para detenerte? Ningún motivo en absoluto». Aún así, algo en el tono de Kirby, una calma, casi resignación, inquietó a Cray. De vuelta en el pueblo, Florence Gresham recibió la noticia con una satisfacción desenfrenada. «Bueno, lo dije desde el principio, ¿no?», le declaró a la señora Digby al salir del servicio dominical. «Siempre estaba ahí, y nunca hubo duda de que le gustara. Solo le pagaba para que mantuviera el lugar, sin sentido de los límites. Hombres así siempre creen que se les debe algo». La señora Digby dudó, aunque, si de verdad tuviera miedo, ¿no lo habría despedido? Florence frunció los labios. Algunas mujeres no saben decir que no. Sobre todo las viudas. Se espera que sean bondadosos. La señorita Marple, que se había parado justo detrás de ellos, con un paraguas pulcramente doblado a pesar del cielo despejado, no dijo nada.
Simplemente se ajustó los guantes y dejó que su mirada se detuviera pensativa en los elegantes tacones de Florence mientras desaparecía por el sendero de la iglesia. Más tarde ese mismo día, el inspector Cray llegó sin avisar a la cabaña de la señorita Marple, con el sombrero en la mano. «Pensé que podría tener una opinión», dijo, después de rechazar cortésmente los bollos y el té. «¿Sobre el señor Kirby?» Cray asintió. «Los aldeanos son casi unánimes. Creen que oculta algo, y cuanto más lo niega, más culpable parece». La señorita Marple cruzó las manos sobre su labor de punto. «Sí, así es como funcionan las cosas en los pueblos, me temo. La reserva se toma como secreto, y el secreto se toma como pecado». Cray soltó una risita seca. «Ese es el ambiente en el que trabajo. ¿Qué opina de él?» La señorita Marple le dio a la pregunta el momento de pausa que merecía. «Creo que es un hombre con un pasado difícil que ha intentado, aunque torpemente, permanecer invisible. Pero un hombre que desea la invisibilidad no necesariamente oculta un crimen. A veces, simplemente, oculta su dolor». Cray se removió en su silla. «El problema es que todos los demás tienen un motivo que parece demasiado abstracto. Florence Gresham no se beneficia del testamento. La señora Brindle no tenía enemigos conocidos, ningún romance escandaloso, nada emocionante». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Los motivos más peligrosos nunca son emocionantes, inspector. Son familiares. Crecen como el moho en lugares tranquilos. Viejas deudas, orgullo herido, pequeños miedos». Cray suspiró. «Bueno, por ahora, Kirby sigue siendo nuestra pista más plausible. Pero incluso mientras la policía se centraba en los manitas, los acontecimientos seguían perturbando la frágil calma de St. Alethea. Al anochecer, la señora Digby informó haber visto a alguien de pie frente a Gresham Cottage, una figura alta con un abrigo largo, aunque cuando enviaron a la gente a investigar, el callejón estaba vacío. La encargada de correos mencionó la llegada de un sobre anónimo esa mañana, dirigido al albacea del testamento de Alicia Brindle, sin remitente, y con la única frase: «No sabes de lo que era capaz». Y en el cementerio, el viejo jardinero juró que los lirios que habían quedado en el límite de la parcela de la familia Brindle no habían sido plantados por ningún aldeano conocido, frescos, blancos y atados con una cinta gris. Las noticias de estos acontecimientos llegaron a oídos de la señorita Marple por diversas vías, algunas directas, otras más indirectas, pero ninguna fue descartada. Cada hilo, cada susurro, lo guardaba en silencio en su mente, como retazos de lana para un futuro patrón. Aún no había hablado con Denise Kirby, pero tenía la intención de hacerlo, porque la señorita Marple sabía algo que el inspector desconocía. El primer sospechoso en un misterio de pueblo rara vez es el último, y aún más raramente, el verdadero culpable. La luz de la mañana del martes se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje, danzando sobre las pulidas tazas de té en la mesa del desayuno de la señorita Marple. El aire olía ligeramente a mermelada y menta de jardín. Afuera, los setos susurraban con el canto de los pinzones, pero dentro de la modesta e impecable cocina, la mente de la señorita Marple distaba mucho de estar tranquila. Acababa de recibir las últimas noticias de Dora Bryce, quien había regresado de correos con los ojos abiertos y sin aliento. «Dicen que Florence Gresham fue vista discutiendo con la señora Brindle una semana antes de morir», dijo Dora, entre jadeos. «Justo afuera de la sombrerería, algo relacionado con el límite de la propiedad del jardín. Florence estaba muy disgustada». La señorita Marple removió su té lentamente. «Curiosa», murmuró. Florence nunca antes había mostrado interés en los límites de la propiedad, y la señora Brindle nunca mencionó ninguna disputa cuando hablé con ella,
aunque parecía perturbada. —¿Crees que Florence lo hizo? —susurró Dora, con los ojos abiertos. La señorita Marple le ofreció una leve sonrisa. —Querida niña, cuando uno quiere deshacer un nudo, no tira de los cabos. Se desenreda con paciencia. Y así, después del desayuno, la señorita Marple tomó su bastón, no por necesidad, sino por efecto, y comenzó su recorrido matutino por el pueblo, deteniéndose con intención en los lugares más propicios para una conversación informal. Su primera parada fue Gresham Cottage. La propiedad seguía precintada por orden policial, pero eso no disuadió las miradas curiosas. El jardín estaba descuidado, salvo por unas cuantas margaritas rebeldes que se abrían paso entre la grava. La señorita Marple se fijó en el estrecho sendero que discurría por detrás del invernadero y desaparecía en el huerto que se extendía más allá. Había oído a Kirby mencionarlo, y ahora comprendía cómo alguien podía pasar desapercibido, sobre todo al anochecer. Pero algo más llamó su atención: una hilera de macetas de barro a lo largo del borde del invernadero. Todas estaban perfectamente alineadas, excepto una pequeña maceta marrón, vertical pero desportillada, tenía una leve mancha blanca en un lateral. La señorita Marple frunció el ceño. No se esperaba pintura blanca en un invernadero, a menos que, claro, algo la hubiera rozado, algo recién pintado. Se acercó. Un fino hilo de tela se aferraba al borde de la maceta. Lana gris, no de guantes de jardinería, que la señora Brindle solía usar de lona azul, sino quizás de un abrigo de hombre. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el crujido de botas sobre la grava. Se giró y vio a Dennis Kirby de pie al borde de la puerta. No esperaba visitas, dijo con cautela. Estaba admirando las petunias, respondió la señorita Marple con una alegría encantadora, aunque parecen bastante sedientas. Kirby se encogió de hombros levemente. Le gustaban. Dijo que le recordaban al jardín de su madre. Intenté que el lugar se sintiera como en casa. La señorita Marple lo observó en silencio. Hablaba a menudo de su pasado, fragmentos aquí y allá. Música, Londres. Dijo que lo había dejado todo al casarse. ¿Y habló de su marido? La expresión de Kirby se tensó. En realidad, no. Solo una vez, creo. Dijo que era difícil. La señorita Marple no lo apartó de la mirada. ¿Alguna vez mencionó algún nombre? ¿Edwin March? Ante eso, Kirby dudó. Me preguntó si conocía a alguien con ese nombre. No lo conocía. Pensé que quizá fuera alguien de la guerra. Parecía el nombre de un soldado. La señorita Marple asintió. En efecto, se oyen mucho en monumentos y placas conmemorativas, pero parecía interesada en algo más que un simple nombre. También le preguntó al vicario. Kirby apartó la mirada, frunciendo el ceño. Estaba asustada, murmuró. No dejaba de decir que alguien la observaba. Pensaba que la seguían. Cerraría la puerta con llave a las 4 de la tarde. ¿Y nunca vio a nadie sospechoso? No, dijo, casi demasiado rápido. Solo encontré a Florence una vez, cerca del invernadero. Pero siempre está husmeando, ¿verdad? La señorita Marple guardó el hilo gris con cuidado en el bolsillo y se dio la vuelta para marcharse. Gracias, señor Kirby. Es importante recordar las pequeñas cosas. A menudo dicen más que las grandes declaraciones. Esa tarde visitó a la señorita Prowse, que ahora revisaba los documentos personales de Alicia Brindle con la meticulosidad de un conservador de museo. La señorita Marple solicitó, cortés pero firmemente, ver la carta sin abrir, firmada simplemente como E.M. «Realmente no debería», dijo la señorita Prowse, retorciéndose las manos. «Pero usted no la leyó», dijo la señorita Marple con calma. Simplemente notó que el sobre no tenía remitente y que la señora Brindle nunca lo abrió. «Bueno, sí»,
admitió la señorita Prowse, un poco nerviosa. La señorita Marple la recogió con cuidado. El papel era grueso, de papel caro, y tenía un ligero aroma a colonia, claramente masculina. La letra era limpia, pero excesivamente formal. Volvió a mirar las iniciales. I.M. dijo en voz alta. No Edwin March, creó. La señorita Prowse parpadeó. ¿Usted no? No, dijo la señorita Marple. Esto era de alguien que no quería ser reconocido, pero suponía que lo serían. Alguien íntimo, y si Alicia Brindle le temía lo suficiente como para no abrir la carta, su voz se fue apagando. De vuelta en casa, la señorita Marple repasaba mentalmente las notas del día. Tenía un hilo de un abrigo, una olla con una extraña mancha de pintura y una carta sin abrir de una mujer demasiado asustada para ver qué contenía. Y tenía a Florence Gresham, quien, inexplicablemente, había estado discutiendo con Nien Nonnesheim, la víctima, sobre la propiedad del jardín, y a quien Kirby no le había caído nada bien. Pero algo más la asaltaba: la mención de I.M. y la persistente pregunta sobre Edwin March. Ningún registro, ningún pariente, y ninguna conexión con el pueblo, salvo que Alicia Brindle claramente creía que existía. Antes del anochecer, la señorita Marple recuperó un viejo cuaderno que guardaba en un pequeño cajón debajo de su costurero. Estaba lleno de nombres y notas recopiladas a lo largo de los años, desde listas de la iglesia hasta listas escolares, desde listas del comité de fiestas hasta monumentos de guerra. Y allí, en la esquina inferior de una página descolorida, había una línea que casi había olvidado. March, Edwin. Secretario. Murió en Francia en 1918, enterrado en una tumba desconocida. Había una marca junto a su nombre, un pequeño asterisco. La señorita Marple contuvo el aliento. El asterisco, en su propia anotación, se mencionaba en los chismes de la parroquia, un nombre que se pronunciaba a menudo, pero que no pertenecía a nadie conocido, un nombre fantasma. Alguien había plantado la idea de Edwin March, y alguien esperaba que Alicia Brindle lo creyera. La señorita Marple se reclinó en su silla, escuchando el tic-tac constante del reloj. La pista era pequeña, insignificante para los distraídos, pero todos la habían pasado por alto, excepto ella, y ahora que la habían encontrado, había comenzado a susurrar. Para el miércoles, el aire en St. Aletea se había espesado con algo más que el calor del verano. Había una tirantez en la forma en que las cortinas se sacudían y en cómo las voces se convertían en tonos apagados al acercarse los pasos. Bajo los refinados modales del pueblo y las fundas de tetera con ribetes de encaje, se agitaban secretos inquietantes, cosas semienterradas que se abrían paso a la superficie. La señorita Marple, sin embargo, no era dada a la especulación. Se le daba la observación, y lo que observó en su paseo por el pueblo esa mañana fue que Florence Gresham ya no caminaba a grandes zancadas, sino que se apresuraba. Su postura seguía siendo erguida, pero sus pasos habían perdido el orgullo. Cuando Florence entró en la frutería, su costumbre era hablar en voz alta sobre los precios y la importancia de los productos locales. Ese día mantuvo la voz baja, apenas miró la lechuga y se fue sin comprar nada. Más tarde, en la oficina de correos, le pidió sellos a la señora Cripps, incluso sellos internacionales. ¿Va al extranjero, señorita Gresham?, preguntó la señora Cripps con un tono cadencioso y una curiosidad implícita. Quizás, respondió Florence secamente. Negocios, familia, aún no lo he decidido. Las noticias corrieron, por supuesto. En St. Alethea todo corría. Esa tarde, la señorita Marple visitó al reverendo Caldwell con el pretexto de devolverle un himno, pero con un interés que trascendía la música. Me pregunto, reverendo, mientras estaban sentados en 1900, el ordenador estudio del vicario,
¿Sí recuerda usted si la señora Brindle habló alguna vez con Florence Gresham? Más allá de las habituales cortesías sociales, quiero decir. El vicario frunció el ceño. Tuvieron una conversación bastante incómoda, me parece recordar, después de un servicio. Algo sobre el viejo seto de Gresham y si se extendía hasta la propiedad de la señora Brindle. Florence insistió en que el teléfono fijo estaba mal trazado. Alicia parecía intranquila. En aquel momento pensé que era una pequeña disputa. La señorita Marple asintió. Florence siempre se ha enorgullecido de sus límites. El reverendo soltó una breve carcajada. Sí, en todos los sentidos. ¿Diría usted que Florence es de esas mujeres que disfrutan del control? Sin duda. Y pierde la compostura cuando siente que se le escapa. La señorita Marple le dio las gracias y se dirigió a su siguiente visita a la pequeña casa de campo de Amelia Trent, viuda de un antiguo abogado y una de las residentes más antiguas de St. Alethea. Amelia, que ahora se acercaba a los 80 y estaba casi ciega, hacía tiempo que se había resignado a la periferia de los asuntos del pueblo. Pero su memoria seguía siendo aguda y su oído aún más agudo. Alicia Brindle, dijo Amelia, acomodándose en su silla mientras la señorita Marple les servía una taza de Darjeeling a cada una. No era tan frágil como la gente creía. Caminaba con un bastón, pero no por necesidad. Creo que era para causar efecto. ¿Efecto?, preguntó la señorita Marple. Quería parecer inofensiva. Conozco a esa clase de personas. Yo solía ser una, añadió Amelia, con el atisbo de una sonrisa. Pero las oí. Una noche, aproximadamente una semana antes de la muerte. Ella y Florence estaban de pie justo afuera de esta ventana. La voz de Alicia era firme. Dijo, «No me asustarás para que guardes silencio». Florence respondió, «Entonces vivirás para arrepentirte». Los ojos de la señorita Marple no se abrieron de par en par, pero su taza de té se detuvo medio segundo antes de volver a levantarse. «¿Oíste algo más?» Number C marcharon antes de que pudiera captar más. «Pero deberías hablar con Lionel Stoker, el médico. Le tenía cariño a Alicia, ¿sabes? La visitaba más a menudo de lo necesario, y me atrevería a decir que sabe más de lo que deja ver. De hecho, el doctor Lionel Stoker no se alegró de ver a la señorita Marple esa noche, aunque le ofreció té y cortesía como cualquier caballero de pueblo haría. Estaba ansiosa, admitió después de un poco de persuasión. Y sí, la visité algunas veces fuera de las visitas regulares. Confió en mí, no con nombres, sino con tono. La voz de la señorita Marple era ligera. El tono puede ser muy revelador. Sentía que alguien en los pueblos, alguien de pie, intentaba socavarla. Dijo que había recibido cartas, advertencias incluso. Pedí verlas, pero dijo que las quemó. No soportó mirarlos 2 veces. La señorita Marple dio un sorbo a su té, en silencio, y luego preguntó, ¿mencionó alguna vez a Edwin March? El doctor frunció el ceño. Sí, curiosamente. Dijo que él era la clave de todo, pero la forma en que lo dijo fue como si no creyera que el hombre existiera realmente. Una invención. Un fantasma. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la repisa de la chimenea, donde aún se alzaba una fotografía de la difunta madre del doctor Stoker en un pesado marco de roble. A veces se crean fantasmas deliberadamente, doctor Stoker, para atormentarme, para presionar o para silenciar. Más tarde esa noche, la señorita Marple se dirigió a la finca de los Gresham. La casa principal estaba escondida tras altos setos y verjas de hierro, con las ventanas oscuras, salvo por una luz parpadeante en el salón. Fue recibida en la puerta por la propia Florence, que pareció sorprendida, pero lo disimuló con una educada cortesía. No esperaba compañía. «No me quedaré mucho tiempo», dijo la señorita Marple con una sonrisa amable.
Solo esperaba poder hablar brevemente sobre la noche del té de la Sociedad de Viudas. Florence dudó. Ya he hablado con el inspector. Ah, sí, pero no sobre la discusión que tuviste con la señora Brindle cerca de la sombrerería. Florence se puso rígida. Un asunto privado. Límites de propiedad. Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad, aunque imagino que no se trataba solo de esto, más bien de lo que podría estar oculto cerca de ellos. El rostro de Florence permaneció inmóvil, pero sus dedos aferraron el pomo de la puerta con más fuerza. No estoy segura de qué insinúas. Oh, nada en absoluto, querida. Solo que, según mi experiencia, las disputas de propiedad rara vez se intensifican a menos que haya algo personal en juego. Sobre todo si una de las partes teme que se revele algo. Florence le sostuvo la mirada y por un instante algo brilló de incertidumbre, tal vez miedo. Luego cerró la puerta con un clic suave y decidido. La señorita Marple regresó a casa lentamente, con sus pensamientos perfectamente ordenados. Los hilos se tensaban, los secretos salían a la superficie, y alguien astuto había creado un fantasma, pero la pregunta persistía. ¿Quién saldría perdiendo si Alicia Brindle decía la verdad? Fue lo repentino de la segunda conmoción lo que dejó atónito al pueblo, justo cuando los rumores en torno a la misteriosa muerte de la señora Brindle comenzaban a diluirse lentamente con la rutina diaria, la fatiga de los chismes y los tibios intentos de despertar otra ola de ira se extendieron por el delicado tejido social de Saint Alethea. La señorita Prowse fue encontrada inconsciente en su bungalow, con un leve hematoma detrás de una oreja y las inconfundibles señales de una entrada forzada, un pestillo roto, una lámpara volcada y un cajón del escritorio abierto. Sus vecinos, los Peabody, no habían oído nada. Nada, insistió la señora Peabody al alguacil. Creíamos que estaba visitando a su hermana en Barchester. No había sido así. La señorita Prowse había estado recopilando un resumen de la correspondencia de Alicia Brindle a petición del inspector Cray y se disponía a entregar sus notas al día siguiente. Sin embargo, sus papeles habían desaparecido, todos menos uno. Esa tarde, la señorita Marple se quedó junto a la chimenea del estudio de la vicaría, mientras el inspector Cray examinaba la única página que la señorita Prowse había logrado esconder, encontrada dentro de un himnario. Había recuperado la conciencia, brevemente, con la lucidez justa para mencionar que había escondido una hoja antes de perder el conocimiento. «Mira esto», murmuró Cray, pasando el pulgar por el borde del papel. «Ni siquiera es una carta, es una nota que se escribió a sí misma. Nombres. 2. Edwin March, obviamente, y A.H. nada más». La señorita Marple examinó la nota. La tinta era irregular, apresurada. Debía de estar empezando a sospechar lo mismo, dijo en voz baja. Cray levantó la vista. ¿Cuál? Que Edwin March no existía, al menos no de la forma en que se suponía que el pueblo creía. ¿Sigues pensando que fue una invención? Estoy bastante segura, respondió la señorita Marple con calma. Una historia destinada a asustar a la señora Brindle, y quizás también para desacreditarla, si intentaba exponer algo. ¿Y este A.H.? ¿Un segundo sospechoso? La señorita Marple no respondió al principio. Miró hacia la ventana, donde el sol de la tarde se filtraba a través del cristal, como un haz de luz en un escenario teatral. Hay muchas cosas a las que una persona podría temer por la exposición, la vergüenza o la pobreza, pero siempre me ha parecido revelador cuando alguien inventa un fantasma. Eso sugiere un miedo no a las consecuencias, sino a la conexión. Cray frunció el ceño. ¿Cree que esto era personal? Profundamente. Se frotó la frente. Bueno, todo eso es muy poético, señorita Marple, pero no puedo arrestar a alguien por metáforas. La señorita Marple sonrió.
No, por supuesto que no. Pero podría preguntarle a Florence Gresham sobre las iniciales A, H. Creo que encontrará la conexión. Cray se puso de pie. ¿Está sugiriendo que está trabajando con alguien? Estoy sugiriendo que puede estar escondiendo a alguien, dijo la señorita Marple, recogiendo sus guantes. Al salir al callejón, la brisa había cambiado. Las nubes se acumulaban en el horizonte, prometiendo lluvia al anochecer. Se dirigió al pequeño banco de palisandro junto al jardín parroquial, donde solía detenerse después de sus paseos. No tardó en encontrarse con una figura que esperaba. Denise Kirby se acercó con cautela, con las manos metidas en los bolsillos de sus pantalones de trabajo y una mirada cautelosa. «He oído hablar de la señorita Prowse», dijo. «El pueblo dice que fue un robo». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Lo fue?» Estaba revisando los papeles de la señora Brindle. «Cartas. Testamentos. ¿Cree que estaba relacionado? Creo que alguien está muy decidido a evitar que el pasado de Alicia Brindle forme parte del presente de Saint, Alethea». Denise se removió incómodo. «Me preguntaste antes si conocía a Edwin March. Dije que no». «Sí, sigue siendo cierto», dijo lentamente, «pero creo que la señora Brindle creía que tenía algo que ver con Florence». El interés de la señorita Marple se agudizó. «¿Lo dijo?» «No directamente, pero me pidió que echara un vistazo, que vigilara las idas y venidas de Florence. Me pagó para que lo hiciera. No me pareció correcto, pero parecía desesperada. ¿Y qué viste?» «Nada que tuviera sentido». Florence se encontró con alguien 2 veces, cerca del sendero del huerto. No le vi la cara. Llevaba abrigo y sombrero calado. No hablaron mucho. Pero una vez la vi darle un sobre. La señorita Marple se quedó en silencio, dejando que el peso de esa imagen se asentara. «¿Y no se lo dijiste a nadie? ¿Quién te escucharía? Ya creen que soy raro, un ladrón, y ahora la mitad cree que la maté». La señorita Marple estudió su rostro. Cansado, sí. Curtido por la desconfianza, tal vez. Pero no cruel. «No creo que lo hayas hecho», dijo con dulzura, «pero creo que has visto algo que nadie más ha visto. Y si recuerdas algo más, aunque sea lo más pequeño, espero que vengas a mí». Denise asintió levemente y se alejó, con los hombros aún encorvados por algo más que la lluvia que se avecinaba. Esa noche el pueblo volvió a estar convulso. La panadería cerró temprano. Las luces de la finca Gresham se apagaron a las 9, y en el salón de la Sociedad de Viudas, donde se preparaba el té anual de verano en memoria de la familia, varios miembros decidieron cancelarlo por completo. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego, tejiendo ociosamente en su regazo, y sus pensamientos volvieron de nuevo a las iniciales AH. Le recordaron algo familiar. Entonces recordó. Arthur Halcombe, un nombre que había encontrado años atrás en un escándalo relacionado con un fraude sucesorio, un abogado que había falsificado varios documentos para clientes desesperados por ocultar verdades incómodas, borrado de las listas, desaparecido. ¿Y si Arthur Halcombe no hubiera desaparecido? ¿Y si simplemente hubiera encontrado nuevos clientes en pueblos pintorescos que necesitaban ayuda para asegurarse de que nunca salieran a la luz historias incómodas? Se levantó de la silla y se dirigió a su archivador, un objeto modesto, lleno de recortes de periódico y boletines parroquiales, y allí, escondido en una carpeta etiquetada como Curiosidades Legales, encontró un artículo de 1938, una mención del nombre de Arthur Halcombe en relación con un testamento disputado en Sussex. La señorita Marple se sentó y consideró la secuencia. Florence Gresham conoce a un hombre, discute con Alicia Brindle. Alicia se asusta y recibe cartas, reescribe su testamento, luego muere, y ahora la señorita Prowse ha sido atacada.
Ya no se trataba de si alguien quería silenciar a Alicia Brindle. La única pregunta ahora era si ese mismo alguien se disponía a silenciarla de nuevo. La señorita Marple dejó el artículo a un lado y tomó su pluma. Estaba lista para su propia confrontación. El viernes por la mañana, un frágil silencio había caído sobre Sand. Aletea, el tipo de quietud tensa que a menudo precede a una tormenta o una revelación. Las tiendas abrieron tarde. Las conversaciones tenían un tono inacabado e incluso los pájaros en los setos parecían cantar con un poco menos de vigor. En el salón de la señorita Marple, los preparativos estaban en marcha. La mesa estaba puesta con un mantel blanco impecable con bordados lavanda. Un plato de bollos pasas descansaba bajo una cúpula de lino, y la buena porcelana azul y blanca, con un fino borde plateado, estaba dispuesta para 3. Había invitado a 2 personas a tomar el té ese día, aunque solo una sabía de la otra. Florence Gresham llegó primero. «Señorita Marple», dijo con ensayada calidez al entrar en la habitación. «Qué considerada de su parte». «Rara vez tengo tiempo para el té últimamente. Entre las obligaciones sociales y ayudar a administrar la finca». «Claro», dijo la señorita Marple con suavidad. «Me imagino que está bastante agotada. Todas esas obligaciones. Y ahora, con la pobre señorita Powys en el hospital, hay tanta incertidumbre». Florence esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, una lástima. Espero que se recupere pronto». «Se espera que lo haga», respondió la señorita Marple, sirviendo el té. Pudo hablar brevemente con el inspector. Mencionó haber descubierto algo que la asustó. La taza de Florence se detuvo en el aire apenas un instante. «Ah, sí. Una conexión, al parecer, entre Alicia Brindle y alguien que la policía casi había olvidado. Parece que Alicia estaba rastreando nombres, investigando a Edwin March, por supuesto, pero también a un tal Arthur Halcombe». Florence removió su té y la cuchara tintineó suavemente contra la porcelana. «Me temo que no sé el nombre». La señorita Marple sonrió cortésmente. «¿No? Estaba inhabilitado para ejercer la abogacía, ¿sabe? Falsificación, malversación de fondos. Todo un escándalo en los círculos legales. Y, sin embargo, es tan común que la gente como él no desaparezca en realidad. Simplemente se adentran en otras vidas, en lugares tranquilos». Florence dejó la cuchara con delicadeza. «¿Sugiere que el señor Halcombe tenía alguna relación con la señora Brindle?» «Sugiero que temía a alguien que conociera su pasado y, tal vez, el de alguien más». Florence apartó la mirada un instante. Antes de que pudiera responder, sonó la campana. La señorita Marple se levantó con gracia y sin prisas. «Ah, nuestro segundo invitado». Cuando se abrió la puerta, Dennis Kirby entró. Parecía inseguro de sí mismo. Su chaqueta estaba cepillada, sus botas más limpias que de costumbre, pero su cautela persistía. «Señor Kirby», dijo la señorita Marple amablemente, «gracias por acompañarnos. Pensé que sería mejor que habláramos todos juntos. Hay demasiadas historias circulando, y creo que la conversación aclara la situación mejor que la especulación». Florence entrecerró los ojos, pero su voz permaneció serena. «No entiendo bien por qué está aquí el señor Kirby». «Le pregunté», respondió la señorita Marple, sentándose de nuevo, «porque creo que ambos tienen piezas de un rompecabezas que ninguno comprende del todo». Dennis se sentó rígido en el borde de la silla. «Verá», continuó la señorita Marple, «creo que Alicia Brindle se topó con algo antiguo, pero aún peligroso. No se trataba solo de un testamento. Se trataba de identidad. La suya, sí, pero también la de otra persona». Florence cruzó las piernas, con la voz ahora afilada. «Todo esto es muy teatral, señorita Marple». Quizás dijo con suavidad. «Pero claro,
El teatro no es más que la verdad disfrazada. Alicia sabía que la estaban observando. Sabía que alguien estaba inventando la historia para asustarla y desacreditarla si alguna vez intentaba hablar. Denise miró a una mujer y a la otra. Me dijo que alguien le había enviado cartas. La había asustado, pero las quemó. La señorita Marple asintió. Sí, y una de ellas estaba firmada por I.M., no por Edwin March, sino por un código, tal vez. O alguien que usaba el recuerdo de un hombre que nunca vivió en St. Alethea para sugerir peligro, para insinuar que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Florence rió de repente, aguda y quebradiza. ¿Entonces ahora dice que alguien inventó a una persona para atormentarla? Eso es absurdo. No inventado, respondió la señorita Marple con suavidad. Reutilizado. Edwin March fue hallado muerto en Francia durante la Primera Guerra Mundial, pero no tenía ninguna conexión con este pueblo, hasta que Alicia Brindle preguntó por él, porque alguien sembró la idea. La sonrisa de Florence se desvaneció. Denise se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Te vi, con ese hombre, 2 veces. Le diste algo. ¿Era dinero? Florence se volvió contra él. Me espiabas. Estás ocultando algo, dijo secamente. Basta, dijo la señorita Marple en voz baja, pero la habitación se quedó en silencio de todos modos. Creo, continuó, que Florence fue abordada por un hombre que le ofreció una solución a un problema, un abogado o alguien que lo había sido, alguien que podría ayudar a asegurar que ciertos nombres nunca aparezcan en documentos legales. Esa incómoda conexión se desvaneció. Florence se puso de pie de repente. Esto es absurdo. La señorita Marple no se movió. Discutiste con Alicia Brindle. Ella amenazó con revelar algo. Una relación, tal vez. Un vínculo pasado. O un acuerdo financiero que avergonzaría a tu familia. Y cuando se negó a guardar silencio, el miedo la aisló. Entonces, murió. La voz de Florence tembló. Nunca le hice daño, no dijo la señorita Marple, casi con amabilidad. Pero creo que conocías a alguien que sí podría, alguien con menos escrúpulos. Alguien que llegó a St. Alethea discretamente, te encontró en el camino detrás del huerto y se ofreció a gestionar el problema. Ese hombre, probablemente, era Arthur Halcombe. Florence miró al suelo. La voz de la señorita Marple se suavizó aún más. Todos tememos ser descubiertos, querida, pero la verdad rara vez destruye vidas. Las mentiras, sin embargo, sí. Florence volvió a sentarse, lentamente, como si la hubieran abandonado todas las fuerzas. Denise habló tras un largo silencio. ¿Y ahora qué? Le escribí a un colega mío en Londres, respondió la señorita Marple. Un viejo amigo que una vez ayudó a desenmascarar a un abogado que manipuló un caso de herencia. Si el Halcombe reaparece, no tardaremos en encontrarlo. El inspector ya está vigilando a Florence. No como una asesina, quizá, sino como alguien que podría estar ocultando la verdad. Florence no dijo nada. Su taza de té permanecía intacta, con los hombros rectos pero ligeramente caídos, como quien sostiene una cortina demasiado tiempo, con los brazos temblorosos tras la tela. La señorita Marple se puso de pie. Gracias a ambas. Eso será todo por ahora. Se marcharon en silencio. Afuera, el cielo había empezado a nublarse de nuevo y una frescura se apoderó del camino. La señorita Marple permaneció sentada sola un rato, observando cómo los bollos se enfriaban en la mesa. Aún no estaba lista para presentarle la imagen completa al inspector Cray. Pero la trampa se estaba cerrando, y el fantasma que había acechado los últimos días de Alicia Brindle pronto tendría rostro. El sábado amaneció con una frescura que desmentía la tensión que se cernía sobre el pueblo. Las nubes se habían despejado, pero el aire tenía esa peculiar quietud que precede a la agitación. St. Alethea parecía, a primera vista, como cualquier otro encantador pueblo inglés.
estos ordenados, cristales relucientes y rosas bien educadas floreciendo junto a pálidos muros de piedra. Pero ahora había algo inquietante bajo todo aquello, como si la tierra misma esperara una confesión. El inspector Cray llamó a la puerta de la señorita Marple a las 9 en punto. Ella lo esperaba, por supuesto. «Acabo de recibir un informe de Londres», dijo sin preámbulos, entregando un sobre con el escudo de armas estampado en el anverso. Su contacto, Sir Henry Clithering, le envió esto. La señorita Marple abrió la carta con serena eficiencia. Sus ojos recorrieron el contenido sin prisa, pero al llegar al segundo párrafo, su expresión cambió ligeramente. «Ah», dijo en voz baja, «así que usó otro nombre. Eso simplifica las cosas». Cray ya estaba paseando por la habitación. «Hemos confirmado que Arthur Halcombe estuvo en Hampshire el año pasado bajo el alias de Harold Edgemore. Trabajó brevemente como asesor inmobiliario, 2 cargos de presunta falsificación, pero los clientes se negaron a presentar cargos. Desapareció de nuevo hace 6 meses. La señorita Marple dejó la carta junto a Mina Santefosa, su bandeja de té. Reapareció aquí», dijo. «No abiertamente, sino a través de Florence Gresham». Cray asintió con gravedad. «La pregunta es, ¿estuvo aquí la noche que murió Alicia Brindle?» «Creo que sí», dijo, «y creo que Florence lo sabía». Cray frunció el ceño. «He entrevistado a Florence 3 veces. Insiste en que solo lo vio una vez, para preguntar sobre la legalidad de un límite en disputa». La señorita Marple les sirvió té a ambos, con movimientos pausados. «Hay cierto teatro en la culpa, inspector. Se juega mejor cuando se ensaya el diálogo, pero Florence olvidó algo bastante importante». «¿Cuál es?» «Olvidé la ventana». Cray parpadeó. «¿La ventana?» «La ventana del salón de Gresham Cottage», dijo la señorita Marple, señalando con su cucharilla. «Está de baja, muy baja, y da al jardín». «Verá, Florence afirmó haber visitado a Alicia el martes por la mañana antes de su muerte, y no se quedó más de 15 minutos, pero la señora Digby, desde su salón, la vio de pie dentro de la cabaña mucho después de la media hora. Más importante aún, notó la silueta de una segunda persona en el salón, un hombre». Cray frunció el ceño. «¿Nunca lo mencionó?» «Florence tampoco», respondió la señorita Marple. «Y lo habría hecho de haber sido inocente». Cray se irguió, considerando las implicaciones. «Pero hay más», dijo la señorita Marple con suavidad. «Las notas robadas de la señorita Prowse. Una de las cosas que estaba recopilando discretamente era una lista de las visitas de Alicia Brindle en su último mes. Había preguntado a la señora Cripps en la oficina de correos y al doctor Stoker, y ambos confirmaron que un hombre la visitó al menos 2 veces, siempre por la tarde, siempre después de las visitas de Florence. Cray se frotó la sien. Así que Florence organiza las reuniones, oculta su identidad, silencioso, y Alicia, cada vez más sospechosa, emprende su propia investigación. Modifica su testamento, quizá no para desheredar, sino para proteger a alguien, o para exponer algo al darse cuenta de que la están engañando. ¿Crees que Halcombe la mató? La señorita Marple dejó su taza de té con suavidad. «No, inspector, creo que Florence lo hizo». Cray se quedó paralizado. «Entró en pánico», continuó la señorita Marple. «Quizás Halcombe amenazó con desaparecer de nuevo. Quizás Alicia la confrontó más directamente de lo esperado. La visita se convirtió en una discusión. Algo se quebró. No hace falta un empujón impulsivo, una caída sobresaltada o un borde afilado en una maceta de terracota». Cray guardó silencio un largo rato. «¿Y Halcombe?», preguntó finalmente. «Ayudó a disimularlo», respondió ella. «Limpió lo que necesitaba limpieza. Se aseguró de que nada apuntaba a Florence. A cambio, ella le pagó, probablemente de una cuenta inaccesible para los ojos locales,
y cuando la señorita Prowse empezó a relacionar las cosas, se convirtió en un problema. Cray exhaló por la nariz. Necesitaremos pruebas. Las señoritas Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. De un pequeño cajón sacó un fino trozo de papel doblado. Creo que esto ayudará. Es el borrador del testamento revisado de Alicia Brindle. La señorita Prowse lo había fotografiado por si acaso. Me dejó esta copia la semana pasada, sellada. No lo había abierto hasta esta mañana. Desdobló el documento y lo puso delante del inspector. Cray lo examinó rápidamente y luego levantó la vista, parpadeando. ¿Le dejó todo a una señorita Lydia March? La señorita Marple asintió. Su madre. Fallecida. Pero ese es el punto. Era simbólico. Una declaración. Que todo lo que había construido, su vida, sus ahorros, pertenecía no a los engañadores presentes, sino a la verdad pasada. Y la nota que Alicia adjuntó al testamento decía esto. A quien corresponda, la verdad es su propio beneficiario. Cray volvió a guardar silencio. Afuera, un petirrojo piaba en un seto cercano. El mundo, ajeno a las conspiraciones y secretos humanos, seguía a su ritmo habitual. La señorita Marple añadió, «Encontrará las huellas de Florence en la maceta de terracota, creo, no solo en el borde, sino debajo de donde la volvió a colocar en su lugar. ¿No se le habría ocurrido limpiar ahí?» Cray la miró con algo cercano al asombro. «Hace días que tiene esto resuelto, ¿verdad?» «No», el inspector dijo con una leve sonrisa. «He estado escuchando, y escuchar, como he descubierto, no es lo mismo que resolver. Pero ahí es donde empieza la solución». Una hora después, Florence Gresham fue escoltada en silencio a la estación. No lloró, ni suplicó, ni armó un escándalo. Simplemente preguntó si alguien podía regar los nenúfares detrás del invernadero, su único gesto genuino de cariño. Quizás. El pueblo respondió con un suave susurro de incredulidad. La señora Caldwell se desmayó en su cocina. La señora Digby lo declaró una tragedia de proporciones griegas. El señor Bletchley agotó sus galletas de mantequilla al mediodía, pues la multitud curiosa necesitaba algo dulce para acompañar la amarga noticia. ¿Y la señorita Marple? Pasó la tarde podando sus petunias, tarareando un vals olvidado mientras cortaba, podaba y ordenaba sus pensamientos en pequeños ramitos. Otro secreto al descubierto, otra tormenta superada. Pero ella sabía quizás mejor que nadie que en pueblos como San, Aletea, las tormentas no acaban con las cosas, simplemente aclararon el ambiente para que floreciera el siguiente misterio. La semana siguiente en San, Aletea transcurrió en esa quietud y peculiar quietud que tan a menudo sigue a una tormenta que nadie previó hasta que el viento derribó las puertas. El arresto de Florence Gresham seguía siendo el tema de conversación, aunque pocos lo hablaban en voz alta. Se mencionaba en los rincones de las panaderías, entre el tintineo apagado de las tazas de té en los salones y tras los velos en los bancos de las iglesias los domingos. Nadie lo creía del todo, al menos no en voz alta. Florence había sido, después de todo, el modelo de decoro del pueblo, la abanderada de la elegancia de posguerra y la buena educación. Pero tras cada susurro de incredulidad se oía un destello familiar, la sutil emoción del escándalo disfrazada de sorpresa. En el salón de la Sociedad de Viudas, el té del recuerdo de verano se canceló discretamente. La señora Caldwell dijo que los banderines ya no parecían apropiados y los bizcochos se donaron al hogar de enfermeras jubiladas de Barchester. Nadie sabía muy bien cómo llenar el silencio dejado tras Florence. La señorita Marple había vuelto a su rutina sin tanta incertidumbre. Se la vio ese lunes podando los arbustos de lavanda a lo largo del camino de entrada y de nuevo el martes en la tienda de comestibles, rechazando cortésmente una lata extra de galletas de limón. El miércoles
recogió un paquete de lana en la oficina de correos y el jueves estaba sentada en su jardín, tejiendo lo que parecía un chal con suave hilo gris. Cuando Dora Bryce la visitó el viernes por la mañana, con los ojos aún abiertos por los últimos chismes del pueblo, la señorita Marple la invitó a pasar con una sonrisa. «Pensé que podrías pasar», dijo la señorita Marple. «Hay mucha confusión últimamente, y la confusión a menudo necesita té». Dora se sonrojó. Pensé, «Bueno, has visto tanto». Me preguntaba qué opinabas de todo esto. La señorita Marple les sirvió a ambas. El té estaba fuerte, como le gustaba a Dora, y los bollos aún estaban calientes. «Creo, querida», empezó la señorita Marple, «que todos debemos aprender a distinguir entre la actuación y la realidad». Florence Gresham representó su virtud como actriz de teatro impecable, con aplomo, pero con una coreografía impecable. Interpretó su dignidad mientras intentaba discretamente borrar cualquier cosa que pudiera empañar el legado de su familia. Dora asintió lentamente. ¿Fue realmente un accidente? Me refiero a la muerte de Alicia. La señorita Marple miró por la ventana un momento, viendo un pinzón cruzar el seto como una flecha. «Creo que fue más impulso que intención», dijo al fin, «pero cuando uno crea el escenario y coloca la utilería, no puede fingir inocencia cuando la obra se vuelve violenta». «¿Pero el hombre Arthur Halcombe simplemente desapareció otra vez?» «Sí, como humo, pero dejó atrás sus huellas dactilares, sus cartas y, lo más importante, su influencia. Hombres como él son más peligrosos de lo que parecen, no porque actúen, sino porque permiten que otros actúen bajo la ilusión de control». Dora se mordió el labio pensativa. «¿Así que Florence se dejó guiar? O tal vez pensó que estaba guiando. Pero el miedo, el orgullo y la desesperación son cosas inteligentes. Susurran sugerencias hasta que quien las escucha cree que las ideas eran suyas». Pasó un momento, y entonces Dora preguntó, «¿Y la señorita Prowse? ¿Estará bien?» «Se está recuperando bien. Magullada, pero no rota», respondió la señorita Marple. «Con el tiempo, espero que vuelva a escribir a máquina, aunque quizás con más cerraduras en la puerta». Dora suspiró. «Es difícil de creer. Todo era tan normal, hasta que dejó de serlo». «Eso», dijo la señorita Marple con mirada cómplice, «es la naturaleza de la tragedia humana. Siempre comienza con lo cotidiano». Más tarde ese mismo día, la señorita Marple visitó la tumba de Alicia Brindle. La lápida era sencilla, situada bajo un sauce en un rincón tranquilo del cementerio. Alguien, quizás el doctor Stoker o Denise Kirby, había dejado un pequeño ramo de lirios atado con una cinta gris. La señorita Marple permaneció en silencio durante varios instantes, con los guantes cuidadosamente doblados en las manos. Pensó en la mirada atormentada de Alicia, en su voz temblorosa al cruzarse con la señorita Marple en el callejón semanas antes de su muerte. Una mujer agobiada por el conocimiento, acosada por amenazas demasiado vagas para explicarlas, pero demasiado reales para ignorarlas. Pensó en la maceta rota en el jardín y en el hilo de lana en el borde. Y pensó también en Florence Gresham, ahora a la espera de juicio en Barchester, con su mundo de legado y control desmoronándose como una máscara de papel maché bajo la lluvia. «Una vida puede desmoronarse en silencio», dijo la señorita Marple en voz alta, aunque nadie la oyera. «Pero también las mentiras». Al darse la vuelta para marcharse, vio a Denise Kirby de pie al final del sendero, con una paleta en una mano y un saco de bulbos en la otra. Él le dedicó un leve asentimiento y luego se inclinó para plantar azafranes cerca de la base del seto de tejo. Era su propia forma de recordar, pensó la señorita Marple, ni ruidosa ni poética, sino firme. Esa tarde, cuando la campana de la iglesia dio las 6,
Los aldeanos se sentaron a cenar. El aire era más fresco ahora. El viento susurraba entre los rosales y las ventanas abiertas, trayendo consigo el persistente aroma a tierra removida y hierba cortada. La señora Caldwell reanudó la planificación del mercadillo benéfico. El doctor Stoker volvió a sus rondas con paso más lento. Incluso el nombre de Florence empezó a pronunciarse con menos frecuencia, como si el pueblo hubiera guardado su recuerdo cuidadosamente en un cajón, para no olvidarlo, pero ya no para tocarlo con nuevos ojos. Y en su pequeña casa encalada, la señorita Marple dio la última puntada al chal gris, lo dobló con cuidado y lo metió en un paquete de papel marcado para entrega. Estaba dirigido simplemente a la señorita Lydia March C.H.O. Brindle Estate, Saint Alethea. Una pequeña ficción, tal vez, pero también una gentileza discreta. El pasado, después de todo, merecía cierta medida de dulzura, incluso si el presente la había defraudado. La señorita Marple dejó el paquete en la mesa auxiliar y cogió su siguiente ovillo de lana. Siempre habría más secretos en Saint Alethea. Pero por esta noche las agujas tintineaban suavemente, y una paz breve y preciosa volverían a sentarse como la niebla sobre el pueblo.